Hola estudiantes, bienvenidos nuevamente a esta serie de transformación comunicativa. En este video aprenderás a cómo utilizar tres elementos fundamentales para potenciar tu comunicación: el volumen, la tonalidad y los arquetipos vocales. Muchas veces pensamos que comunicar bien depende únicamente de las palabras que utilizamos, pero la realidad es que la forma en que usamos nuestra voz puede cambiar completamente el impacto de un mensaje. El volumen puede transmitir autoridad, la tonalidad puede transmitir emociones y los arquetipos vocales pueden ayudarte a conectar con diferentes personas y situaciones. A lo largo de este video descubrirás cómo utilizar todos estos recursos de manera consciente para comunicar con mayor presencia, claridad y conexión humana. Porque una voz bien utilizada no solamente se escucha, también se siente. Así que ya dicho esto, comencemos. Parte 1. Modula tu volumen. El volumen de nuestra voz es mucho más importante de lo que parece. No se trata únicamente de hablar más fuerte o más bajo. El volumen influye directamente en cómo las personas perciben nuestra presencia, nuestra seguridad y nuestra autoridad. Cuando utilizamos correctamente el volumen, logramos captar atención de forma inmediata y transmitir nuestro mensaje con mucha más claridad. Además, una buena modulación ayuda a proyectar emociones, energía y confianza. Pero existe algo muy importante que debemos entender. Proyectar la voz no significa gritar. Muchas personas creen que para sonar seguros necesitan elevar exageradamente el volumen. Sin embargo, proyectar la voz consiste en hablar con presencia y control, sin forzarla. Esto se logra mediante una correcta respiración, una mejor apertura al hablar y un mayor control de la emisión vocal. Incluso el susurro puede convertirse en una herramienta poderosa cuando se utiliza estratégicamente. Porque cuando bajamos la voz en ciertos momentos, generamos intriga y hacemos que las personas presten aún más atención. El volumen también afecta nuestro lenguaje corporal. Cuando elevamos la voz correctamente, nuestro cuerpo reacciona automáticamente. Nuestra postura cambia, nuestros gestos se intensifican y nuestra presencia se vuelve mucho más fuerte. Por eso, la voz y el cuerpo siempre trabajan juntos dentro de la comunicación. Otro aspecto importante es evitar perder fuerza al final de las frases. Muchas veces terminamos hablando cada vez más bajo sin darnos cuenta, provocando que el mensaje pierda impacto. Mantener firmeza hasta el final transmite mayor seguridad y claridad. También debemos aprender a adaptar el volumen según el contexto. No es lo mismo hablar en una conversación personal que en una conferencia frente a muchas personas. Los buenos comunicadores entienden el espacio en el que están y ajustan su voz según la situación. Porque comunicar correctamente no significa sonar igual en todos lados, significa saber adaptarse conscientemente a cada momento. Parte 2. Domina la tonalidad y la melodía. Además del volumen, existen otros elementos fundamentales que transforman completamente la manera en que las personas perciben nuestro mensaje: la tonalidad y la melodía. Aunque muchas veces hablamos sin pensar conscientemente en ellas, ambas determinan la fuerza emocional de nuestra comunicación. La tonalidad representa las distintas emociones que nuestra voz puede transmitir, y la melodía es la forma en que unimos esas emociones para crear una comunicación dinámica, atractiva y memorable. De la misma forma en que una canción puede quedarse en nuestra mente por horas o incluso años, una voz con buena melodía logra captar atención y permanecer en la memoria de quienes escuchan. Por eso, cuando alguien habla siempre con el mismo tono, sin cambios emocionales ni variaciones, su mensaje pierde fuerza rápidamente. En cambio, una voz con matices emocionales genera conexión, interés y presencia. La psicología identifica 6 emociones básicas que solemos transmitir mediante la voz: alegría, tristeza, sorpresa, miedo, enfado y disgusto. Cada una de estas emociones modifica automáticamente nuestra tonalidad. Por ejemplo, un tono ascendente al final de una frase puede transmitir entusiasmo, emoción o sorpresa, mientras que un tono descendente suele transmitir firmeza, seguridad o resignación. Una voz rápida y aguda puede reflejar nerviosismo o miedo, mientras que una voz grave y pausada transmite autoridad, control y confianza. Y aquí ocurre algo muy interesante. La manera en que termina nuestra voz también cambia cómo nos perciben los demás. Cuando terminamos frases con tonos descendentes, solemos sonar más seguros y convincentes. Pero cuando terminamos constantemente en tonos ascendentes, podemos transmitir inseguridad o duda, incluso sin darnos cuenta. Por eso, aprender a controlar la tonalidad no solo mejora nuestra comunicación, también cambia la percepción emocional que generamos en los demás. Ahora bien, existe otro elemento extremadamente importante dentro de la comunicación vocal:
Las expresiones faciales. Nuestro rostro funciona como una especie de control remoto emocional para la voz. Una expresión completamente neutra puede hacer que la voz suene apagada o distante, mientras que una sonrisa hace que la voz automáticamente suene más cálida, cercana y amigable. Del mismo modo, fruncir el ceño puede añadir firmeza, tensión o seriedad al mensaje. La voz y las expresiones faciales trabajan juntas constantemente. Por eso, cuando alguien realmente siente lo que dice, normalmente su voz transmite mucha más autenticidad. Y precisamente para desarrollar este control emocional sobre la voz, existen ejercicios muy poderosos. Uno de ellos consiste en utilizar un mismo texto y leerlo expresando emociones distintas en cada oración. Por ejemplo, alegría, tristeza, enojo, sorpresa o firmeza. Este ejercicio ayuda a desarrollar conciencia emocional y control sobre la tonalidad. Para practicar, puedes utilizar fragmentos de discursos inspiradores, como este extracto del actor Matthew McConaughey. Voy a compartir contigo algunas de las lecciones más profundas que he recogido en mi camino. La mayoría de ellas vienen de la experiencia, otras las he oído de pasada y he decidido adoptarlas. Este tipo de textos funcionan muy bien porque contienen cambios emocionales naturales, reflexiones profundas y distintas intensidades comunicativas. Otro ejercicio muy útil es la llamada técnica de la sirena vocal. Consiste en leer un párrafo mientras modificamos gradualmente la tonalidad de la voz, comenzando desde tonos graves hasta alcanzar tonos más agudos y regresando nuevamente. Este ejercicio mejora la flexibilidad vocal y ayuda a explorar distintos registros de la voz. También podemos practicar identificando palabras clave dentro de una frase para decidir conscientemente dónde subir o bajar la tonalidad. Esto permite crear contraste, emoción y énfasis dentro del mensaje. Porque una voz poderosa no depende únicamente de hablar fuerte o hablar bonito. Depende de aprender a transmitir emociones reales a través de cada palabra. Parte 3. Arquetipos vocales. Cuando hablamos con distintas personas, nuestra voz cambia automáticamente. No hablamos igual con un amigo que con un profesor. No hablamos igual en una entrevista que en una conversación personal. Y aunque muchas veces no lo hacemos conscientemente, nuestra voz se adapta según el contexto, la emoción y el tipo de conexión que queremos generar. A esto se le conoce como arquetipos vocales. Los arquetipos vocales son distintos estilos de comunicación que utilizamos para transmitir mensajes específicos y conectar mejor con las personas. Aprender a utilizarlos conscientemente puede transformar completamente nuestra manera de comunicar. Existen 4 arquetipos vocales principales. El primero es el motivador. El motivador busca inspirar a la acción. Su ritmo es rápido, su energía es alta y su voz transmite intensidad, entusiasmo y fuerza emocional. Este arquetipo mantiene a la audiencia activa y emocionalmente involucrada. Por ejemplo, podemos verlo en un entrenador motivando a su equipo antes de una final importante. Habla con intensidad, con emoción y con una energía capaz de contagiar a quienes lo escuchan. El segundo arquetipo es el educador. El educador tiene un objetivo completamente diferente: enseñar y facilitar la comprensión. Por eso utiliza un ritmo más pausado, pausas frecuentes y una estructura mucho más clara. No busca impresionar, busca que las personas entiendan. Este arquetipo suele separar mejor las palabras, enfatizar conceptos importantes y organizar la información de forma más precisa. Podemos verlo claramente en un profesor explicando una idea compleja paso a paso. El tercer arquetipo es el amigo, y probablemente es uno de los más humanos y poderosos dentro de la comunicación. El amigo busca conectar emocionalmente. Su tono es natural, relajado y cercano. No intenta sonar perfecto, intenta sonar auténtico. Por eso muchas veces incluye pequeñas pausas naturales, variaciones espontáneas y una comunicación mucho más cálida. Es el tipo de voz que genera confianza, la que hace sentir a las personas cómodas y escuchadas. Y finalmente encontramos al entrenador. El entrenador busca guiar y dirigir. Su comunicación es firme, clara y directa, tiene energía, tiene autoridad y transmite seguridad mediante instrucciones precisas. Podemos verlo fácilmente en un instructor deportivo diciendo: una más, no te detengas, sigue adelante. Cada palabra tiene intención, dirección y fuerza. Ahora bien, lo interesante de los arquetipos vocales es que cada uno cumple una función distinta dentro de la comunicación. El motivador despierta emoción y energía. El educador transmite claridad y conocimiento. El entrenador guía hacia la acción y el amigo crea conexión humana. Los grandes comunicadores no utilizan un solo arquetipo todo el tiempo. Aprenden a adaptarse,
Entienden cuándo inspirar, cuándo enseñar, cuándo conectar y cuándo dirigir, porque comunicar correctamente no significa sonar siempre igual, significa saber utilizar la voz adecuada para cada situación. Y precisamente por eso, una excelente forma de practicar consiste en leer un mismo texto utilizando distintos arquetipos vocales. Por ejemplo, primero puedes leerlo como el motivador, utilizando energía, velocidad y entusiasmo. Después como el educador, hablando de forma más clara, pausada y estructurada. Luego como el amigo, utilizando un tono relajado y natural. Y finalmente como el entrenador, transmitiendo firmeza y dirección. Este ejercicio ayuda a desarrollar flexibilidad vocal y conciencia comunicativa. También puedes practicar grabando pequeños videos donde combines distintos arquetipos dentro de un mismo mensaje. Por ejemplo, comenzar inspirando, después enseñando y terminar conectando emocionalmente. Porque una comunicación poderosa no depende únicamente de tener buena voz, depende de aprender a utilizarla estratégicamente. Tu voz tiene la capacidad de influir, enseñar, conectar y dejar huella. La diferencia está en aprender a usar cada recurso conscientemente. Y bueno, estudiantes, hemos llegado al final de este video sobre volumen, tonalidad y arquetipos vocales. Esperamos que este contenido les haya ayudado a comprender que la voz es mucho más que una herramienta para hablar. Es una extensión de nuestras emociones, nuestra presencia y nuestra forma de conectar con el mundo. Recuerden que una comunicación poderosa no nace de intentar sonar perfectos, nace de aprender a utilizar conscientemente cada recurso que nuestra voz nos ofrece. El volumen, la tonalidad, la melodía, las emociones y la manera en que adaptamos nuestra voz a cada situación. Porque cuando aprendemos a dominar nuestra voz, también aprendemos a generar mayor impacto en los demás. Gracias por acompañarnos una vez más en esta fase de transformación comunicativa. Y sin más que decir, nos vemos en el siguiente video, estudiantes.